Bueno, con respecto a las funciones del estómago, el estómago es un órgano que está especializado en la acumulación o reservorio de alimentos ingeridos, los prepara química y mecánicamente para que sean luego digeridos. Mezcla los alimentos con su propia secreción, que es el jugo gástrico, y su función principal es la digestión enzimática, principalmente por una enzima que es la pepsina derivada del pepsinógeno, que digiere péptidos. Por último, el quimo se forma cuando el jugo gástrico puede ir convirtiendo gradualmente los alimentos en una mezcla que es semilíquida. En cuanto a las capas del estómago, empezando desde adentro hacia afuera, desde la masa interna, tenemos la mucosa, que es el epitelio gástrico, que está formado por una sola capa de células columnares que empieza en la unión gastroesofágica, que es el orificio del cardias. Tiene células epiteliales tipo mucoide que contienen gránulos de mucinógeno en sus porciones más externas y un solo núcleo ovoide en la base. Después tenemos la muscularis mucosae, que es una fina capa de músculo dentro de la mucosa, que está compuesta por fibras musculares lisas y separa la mucosa de la submucosa. La submucosa se compone por fibras de tejido conectivo, conjuntivo y fibras elásticas, y tiene vasos sanguíneos y linfáticos, así como el plexo nervioso de Meissner. Después continúa la capa muscular, que son fibras musculares lisas dispuestas en tres capas distintas. La capa circular, que es la media, que cruza todo el estómago y refuerza particularmente en la densidad del píloro, donde esta capa de fibra muscular circular forma el esfínter pilórico. Después viene la longitudinal, que es superficial, y la oblicua, que es profunda. La obliqua se continúa con la musculatura circular del esófago. Por último, la serosa, que reviste todo el estómago. Bueno, estas son las distintas capas. Las funciones motoras del estómago son tres muy importantes. Primero, almacenamiento o reservorio del alimento que fue ingerido, mezcla y propulsión, y por último, vaciamiento. Como reservorio, es reservorio del alimento que va llegando. Esto produce un reflejo vagal que da distensión gástrica, entonces mantiene baja la presión y se puede seguir dilatando el estómago y reservando hasta 1,5 litros o más. Mezcla y propulsión son dos funciones motoras importantes. La presencia del alimento en el estómago va estimulando la secreción de glándulas gástricas. A su vez hay contracciones peristálticas débiles cada 20 segundos, que son ondas de mezcla que están producidas por ondas lentas de las células de Cajal. Esto es la explicación del movimiento de mezcla. Las ondas peristálticas de mezcla van aumentando la frecuencia, formando potenciales en espiga y anillos peristálticos de constricción, es decir, que toda una zona alrededor del estómago se va a contraer. El píloro también se contrae y genera ondas de retropulsión, o sea, hacia arriba, hacia atrás, y la contracción de los anillos peristálticos de constricción, que estimulan la contracción y empujan el alimento hacia adelante, más la retropulsión que se produce en el píloro, que se contrae y empuja el alimento hacia atrás, genera esto un mecanismo de mezcla. El producto final de toda esta mezcla del alimento con el jugo gástrico me da el quimo, que es el alimento que ya fue mezclado con este jugo gástrico y tiene un aspecto semilíquido o turbio. En cuanto a la regulación de este vaciamiento gástrico, tiene estímulos e inhibiciones. El vaciamiento gástrico es
una función motora que se produce en la región del antropíloro, pero es coordinada desde el duodeno. Hay estímulos como el aumento del volumen del alimento, la distensión gástrica por medio de la gastrina, o sea, la distensión gástrica estimula la producción de gastrina y la gastrina a su vez estimula el vaciamiento gástrico. Y hay inhibición principalmente producida por reflejos enterogástricos, o sea que vienen desde el duodeno hacia el estómago, van por el plexo mientérico y ganglios simpáticos y nervio vago, y lo que hacen es inhibir el vaciamiento gástrico. El quimo, cuando es muy ácido, proteico o es hiperosmolar, también inhibe el vaciamiento gástrico y esto le da tiempo al duodeno a digerir ese quimo. El contenido de grasas estimula la producción de colecistoquinina, que es una hormona que inhibe el vaciamiento gástrico, además de ir a actuar también sobre la vesícula biliar, estimulando su contracción. La secretina y el péptido inhibidor gástrico. Estas dos últimas también son hormonas, al igual que la gastrina, pero son hormonas inhibitorias del vaciamiento gástrico. Es decir, la velocidad del vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que el duodeno puede procesar. Por lo tanto, cuando el quimo tiene ciertas características que al duodeno le va a llevar mucho tiempo a procesar, como por ejemplo cuando tiene alto contenido de grasa, proteína o acidez o es hiperosmolar, en ese caso produce una retroalimentación negativa o inhibe el vaciamiento gástrico y disminuye el vaciamiento gástrico, y esto le da tiempo al duodeno de digerir ese quimo. Además, le da tiempo también a la producción de secreciones como la bilis y el jugo pancreático que llegan hacia el duodeno, que van a actuar en la digestión de este tipo de quimo. Y neutralizan también el quimo, ya que son sustancias, tanto la bilis como el jugo pancreático, son sustancias alcalinas con cierta cantidad importante de bicarbonato que pueden neutralizarlo. Bueno, en cuanto a la secreción gástrica, hay dos tipos de glándulas tubulares diferentes. Las glándulas oxínticas o gástricas, que secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, y están localizados en todo el cuerpo y fondo del estómago, abarcando el 80% de la superficie del estómago. Y las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas se ubican cerca del píloro y secretan moco y pepsinógeno y gastrina. Estas son las glándulas con los diferentes tipos de células. Son glándulas tubulares, en la superficie tenemos las células mucosas que producen moco. En el medio tenemos las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Más abajo las células principales o peptídicas que producen pepsinógeno, que luego se va a transformar en pepsina, que digiere péptidos. Y abajo de todo, cerca de los vasos sanguíneos, se encuentran las células G que producen gastrina, que es una hormona que va a ser secretada no hacia la luz tubular de la glándula, sino hacia adentro, hacia los capilares sanguíneos, ya que es una hormona. La secreción de las glándulas oxínticas o gástricas está compuesta por tres tipos de células. Estas células son las células mucosas que producen moco, las células principales o peptídicas que producen pepsinógeno, que luego se va a transformar en pepsina, y las células parietales o oxínticas que producen ácido clorhídrico o factor intrínseco. Por medio de la secreción de ácido clorhídrico, que se produce por medio de la bomba protón-potasio, el ácido clorhídrico sale a la luz tubular de la glándula y esto hace descender mucho el pH hasta llegar a 0,8, que es muy ácido.
Este ácido clorhídrico se forma en las membranas de aspecto velloso de estos canalículos y se transporta hacia la luz glandular. Bueno, ¿cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal? En primer lugar, el cloro es transportado desde el citoplasma de la célula hacia el canalículo de la glándula. Se extrae sodio que genera un potencial negativo en los canalículos y este potencial negativo causa la difusión pasiva de potasio, que el potasio sale hacia la luz del canalículo y se une al cloro y forma cloruro de potasio en el canalículo. Por otro lado, el agua dentro de la célula se disocia en hidrogeniones o protones y por otro lado oxidrilo. Estos protones son secretados activamente hacia el canalículo glandular a cambio de potasio y acá actúa la bomba protón-potasio TPasa, o sea que consume energía, con gasto de energía. Es muy importante recordar esta bomba protón-potasio que secreta el protón a cambio de potasio y finalmente el protón se une con el cloro formando ácido clorhídrico. De esta forma. La secreción de pepsinógeno se produce gracias a la secreción de las células principales o peptídicas. El pepsinógeno es un precursor inactivo que frente a el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, que es una enzima activa proteolítica, que lo que hace es digerir proteínas. Por otro lado, la secreción de factor intrínseco se produce gracias a la función de las células oxínticas o parietales y es esencial para la absorción de vitamina B12 en el ilio, ya que cuando ingerimos algún alimento con vitamina B12 se une al factor intrínseco y van juntos hasta el ilion, evitando cualquier degradación. Al llegar al ilion terminal, el factor intrínseco permite una correcta absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina importante que evita algunos tipos de anemia. Bueno, las fases de la secreción ácida gástrica, o sea, la secreción de ácido clorhídrico, tiene 3 fases. En primer lugar, la fase cefálica, que hay estímulos visuales, olfativos, de degustación de alimentos, es decir, que ver, pensar, oler alimentos por medio del nervio vago estimula la secreción de ácido clorhídrico. La fase gástrica se produce cuando el alimento ya llegó al estómago, esto es el 60% de la secreción. Cuando el alimento llegó al estómago, estimula la secreción de ácido clorhídrico. Por último, la fase intestinal, que es cuando el alimento ya pasó al intestino delgado, al duodeno, sigue estimulando por medio de la secreción de gastrina, que estimula a las células a producir ácido clorhídrico. La regulación de esta secreción ácida se produce en primer lugar por la gastrina, que es una hormona que estimula la secreción ácida gástrica, va por la sangre hasta las glándulas oxínticas del estómago y allí estimulan a las células parietales a que produzcan ácido clorhídrico. La estimulación vagal, o sea, la que produce el nervio vago, es una estimulación colinérgica, es decir, por medio de acetilcolina, sobre los receptores muscarínicos M2 de las células parietales. Es decir, el nervio vago produce acetilcolina, la acetilcolina se une al receptor M2 de la célula parietal y causa estimulación de la producción de ácido clorhídrico. Por último, la histamina se une a los receptores H de la célula parietal, también estimulándolos en la secreción. Es muy importante también recordar la histamina, ya que al unirse a los receptores H
tenemos que saber que hay medicación que se une a estos receptores inhibiendo la función de la histamina, o sea que pueden disminuir la secreción ácida gástrica, como la ranitidina. La inhibición de la secreción gástrica se produce de varias formas. En primer lugar, por el reflejo enterogástrico, que es cuando la presencia de alimentos en el intestino delgado producen la inhibición de la secreción ácida, es decir, la distensión, la presencia de ácido y de productos de degradación de proteínas o la irritación de la mucosa pueden desencadenar este reflejo de inhibición. La presencia en las primeras porciones del intestino delgado de ácidos, de grasas, de proteínas o líquidos que sean hiper o hiposmóticos o cualquier factor irritativo puede producir hormonas intestinales como la secretina, que son inhibitorias de la secreción ácida gástrica. Y además estimulan, o sea, por un lado inhiben la secreción ácida gástrica, pero por otro lado estimulan la secreción pancreática, que es lo que va a lograr digerir ese contenido que está en el intestino o en el duodeno, que es parte del intestino delgado. Todo esto tiene un objetivo funcional que es retrasar el vaciamiento gástrico, o sea, que retrasa el paso del quimo desde el estómago hacia el duodeno y le da tiempo al duodeno a digerirlo. Bueno, la defensa de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica se defiende gracias a la barrera de moco y bicarbonato, que es la primera barrera funcional. Los hidrogeniones que son secretados a través de la mucosa llegan a la luz intestinal, pero no pueden volver hacia la mucosa gástrica para dañarla, ya que se acercan en forma lenta, pero son neutralizados gracias a este bicarbonato. Después tenemos la barrera mucosa gástrica, que son células epiteliales, apicales y uniones intercelulares del epitelio gástrico. Después tenemos el flujo sanguíneo, que tiene una muy rica vascularización, que le aporta la energía necesaria y factores nutrientes. Además, esto facilita la eliminación de hidrogeniones que hayan pasado a través de la mucosa dañada. Por último, las prostaglandinas son sumamente importantes porque estimulan la producción de moco y bicarbonato, favorecen el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica y promueven la renovación celular. Es muy importante recordar las prostaglandinas, ya que son inhibidas por los AINES, que lo que hacen es disminuir la protección de la defensa mucosa gástrica. El daño de esta barrera mucosa puede generar diferentes patologías como gastritis o como úlcera péptica. Hay medicación que puede actuar disminuyendo la producción ácida gástrica y que se usan en el tratamiento de estas patologías, como los IBP, que son inhibidores de la bomba de protón, como el omeprazol, que lo que hacen es disminuir la producción de ácido. Muchas gracias.